Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Llave Psi de todos los lunes. Bueno, como siempre, un placer estar por acá. Ustedes ya conocen cómo es esto. En la caja de comentarios de YouTube van a encontrar todos los medios para poder contactarse con este canal. De paso, la invitación de siempre a que se suscriban para que este canal pueda seguir creciendo, para que puedan seguir estando al tanto de este tipo de transmisiones y por supuesto para que eh, sea justamente un medio de pensamiento complejo, de discernimiento, de una invitación a una pausa reflexiva. Eso es un poco lo que me propongo desde la multiplicidad, hoy más que nunca, con el tema que nos convoca, la diversidad. Bueno, de esto se trata, la integración de varias miradas interdisciplinarias, diferentes ópticas. Bueno, abrir la cabeza en concreto, esto es lo que intento facilitar en la medida de mis posibilidades. Bueno, están habilitados los chats para que podamos tener una ida y vuelta. Ahí pueden comentar, preguntar, proponer todo lo que ustedes quieran, todo lo que les pueda interesar. De eso se trata este lugar. Hoy feriado, pero me parecía una buena oportunidad para poder encontrarnos, para poder justamente tener la posibilidad de este intercambio. Bueno, la idea es que podamos ir recorriendo, como suelo hacer, un mix de disciplinas, de ópticas, tanto de la psicología, de la filosofía, de la sociología. Hoy vamos a ver mucho de esto. Bueno, espero que en YouTube esté saliendo todo ok. A ver, déjenme chequear por las dudas. Sí. Bueno, si alguien me puede saludar, agradeceré. Y cada tanto se me hace necesario tocar uno de los grandes pilares, como es este, el de la sexualidad, porque además de enigmática, fundamental desde Lacan en cuanto a que el inconsciente, hola Ana María, gracias, ¿cómo te va? A que el inconsciente, él va a decir, es sexual, y que la sexualidad, bien digo, se estructura a través del lenguaje y de la ley simbólica. Y como tenemos aquí, con este tema, un agujero del saber recorrido por una falta que muchas veces la ciencia o el poder político de turno no toleran e intentan llenar, es así que las experiencias trans constituyen uno de los lugares más intensos de tensión entre esto que yo les anticipaba, con lo que vamos a ir jugando, subjetividad, cuerpo, cultura y lenguaje. Pocas problemáticas condensan de un modo tan nítido la compleja relación entre la identidad, el deseo, el reconocimiento simbólico y la organización social. Y esta densidad conceptual convierte al transexualismo en un campo privilegiado para pensar el estatuto del cuerpo hablante, del cuerpo que habla, el peso del gran otro lacaniano, que ya voy a desarrollar más en profundidad de qué se trata esto, las mutaciones del lazo social contemporáneo y las transformaciones espirituales asociadas a la vivencia
de la corporalidad. También, ya que nombré la cuestión espiritual, lo voy a encarar desde ese lugar, que no suele ser un terreno sobre el que se piense este tema. Hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Así que vamos, como dicen en España, vamos a por ello. Antes me quiero detener a explicar un poco esto que mencionaba y suelo decir, y está en el título, pero hoy lo quiero explayar un poquito más. ¿De qué se trata esto del gran otro? El concepto lacaniano de gran otro con A mayúscula, es decir, con O mayúscula, perdón. Lo que pasa, lo estoy pensando en francés. Se refiere al lugar simbólico del lenguaje, a la ley y el discurso que estructura la subjetividad y la realidad del individuo desde el exterior. No es una persona en particular, sino un sistema impersonal de significación que existe antes que el sujeto. Aunque figuras como la madre, el padre, la autoridad o Dios, de paso, únanlo con el tema que vimos la semana pasada, pueden personificarlo inicialmente para el sujeto. Este concepto es fundamental para la teoría de Lacan porque el inconsciente se considera el discurso del otro y el deseo del sujeto está fundamentalmente moldeado por lo que este gran otro le señala como deseable. Desde un enfoque interdisciplinario voy a tratar de indagar cómo la experiencia trans se articula en el campo simbólico, cómo desafía y reconfigura los regímenes de verdad sobre el sexo, cómo pone en juego la dimensión performativa y, por supuesto, singular del deseo, y cómo nos obliga a repensar la relación entre cuerpo, alma, identidad y trascendencia. No se trata ni de validar ni de patologizar las vivencias trans, sino de comprender la complejidad de los procesos subjetivos, culturales y espirituales que se movilizan en torno a ellas. ¿Estamos? Por empezar, voy a decir que para el psicoanálisis lacaniano, o sea, el gran otro es totalmente inconsciente. Exactamente, Carla. Para el psicoanálisis lacaniano, el sujeto no nace, es decir, se produce en el entramado del lenguaje. El sexo, desde esta perspectiva, es menos un dato biológico que una posición en la cadena significante. El cuerpo no es un puro organismo, es un cuerpo hablante, como ya dije, un cuerpo afectado por el significante, un cuerpo imaginado, simbolizado y deseado por ese otro con mayúscula. Ser hombre o mujer implica ocupar una posición en la estructura simbólica de la diferencia sexual. Estas posiciones no son identidades psicológicas, sino lógicas del goce y del deseo articuladas por el lenguaje. En este punto se vuelve crucial el rol de ese gran otro, ese lugar, como ya dije, de inscripción simbólica donde se alojan las normas, los significantes, las expectativas y los discursos que organizan la vida del sujeto.
Puntualmente, Lacan planteó que el transexualismo comporta, en muchos casos, una demanda al otro para ser reconocido en un nombre diferente al asignado. No es solo un conflicto interno del sujeto, sino un pedido dirigido al otro. Es decir, dame la significación que corresponde a lo que soy. Reconoceme, en otros términos. Y de vuelta, vinculen todo esto a lo que he venido diciendo sobre el deseo, como deseo de reconocimiento de ese otro. Todos los temas se van enlazando. Esta demanda puede adquirir un peso estructural. El sujeto busca que el otro garantice la verdad de su identidad, que confirme la correspondencia entre su ser y su enunciación, entre lo que es y lo que dice. No se trata únicamente de modificar un cuerpo, sino de modificar la inscripción en el otro. El sujeto trans pide, en cierto sentido, una reasignación simbólica, un pasaje de un lugar del discurso a otro. La cirugía, la hormonización y los cambios físicos se inscriben también en esa búsqueda de un significante que estabilice la subjetividad. El nombre propio y los marcadores de género van a funcionar, esto en palabras de Lacan, como puntos de capitón. A ver, ¿qué es esto? Esto es una analogía que él utiliza sobre esto del capitón. Es un patrón geométrico que se usa en tapicería y que él lo extrapoló al momento de donde en un discurso o en un texto encontramos una cadena de significantes o de palabras que se fija a un significado y le da un sentido específico y final. De manera que esta suerte de anclajes que van a tensar la relación entre el cuerpo y el lenguaje. Para muchas personas trans, cambiar el nombre es tan crucial como modificar el cuerpo, porque es el nombre el que organiza la ubicación subjetiva en el campo del otro. El nombre viene a ser un oráculo simbólico, dice quién se es para los demás y quién se es en la estructura. Cualquier cosa ya saben, dudas, preguntas, comentarios a través de los chats. Vemos ahora este tema como un problema filosófico. Encarémoslo, pensémoslo como un problema filosófico. Después vamos a volver a lo psicológico con más detalle. El cuerpo va a ser el lugar donde se cruzan ontología, política y deseo. A lo largo de la historia, la filosofía lo pensó como prisión del alma, desde Platón, como sustancia, desde Descartes, como carne vivida, desde Merleau-Ponty, o como superficie significante desde Foucault. Las experiencias trans tensionan cada uno de estos modelos. Y acá yo quiero que empecemos a hacernos grandes preguntas. Primera, ¿el cuerpo es lo que es o es lo que se hace de él? Es
un mandato biológico o es un campo de invención? Judith Butler sostiene que el género, y esto un poco lo hemos hablado la semana pasada, no es una esencia, sino una práctica performativa reiterada, una puesta en escena del lenguaje y del cuerpo. El género está hecho de actos, gestos, normas y rituales sociales. Las identidades trans revelan el carácter construido de todo género, hacen visible que la masculinidad y la feminidad nunca fueron naturales, sino performadas, imitadas, repetidas. Este marco filosófico nos muestra cómo el deseo de transición se puede entender como un acto soberano de reconfiguración de la performatividad encarnada. El sujeto trans rechaza el guión que le fue asignado y escribe uno nuevo, en diálogo y tensión con este gran otro. Ahí está justamente la cuestión. Para Foucault, el cuerpo es un campo de poder. La medicina, el derecho, la psiquiatría y los dispositivos de normalización producen cuerpos funcionales a la sociedad. En este contexto, el transexualismo puede leerse desde dos perspectivas. Como un desafío a las tecnologías de normalización o como una nueva forma de medicalización y control del cuerpo. La transición puede ser entendida tanto como una liberación de la norma como una sumisión a otras normas corporales. Esta ambivalencia es clave para que podamos comprender la complejidad filosófica de la experiencia trans. El problema lo podemos situar en la verdad del cuerpo. E insisto con las preguntas. ¿Hay una verdad del cuerpo o existen múltiples modos de verdad? Para algunas subjetividades trans, el cuerpo biológico es vivido como falso, como equivocado, mientras que el cuerpo deseado es la verdad profunda. Para otras, lo importante no es la correspondencia entre el cuerpo y la identidad, sino la libertad de constituirse sin la tiranía de la anatomía. Carla, el ginecólogo de mi primer hijo, yo no digo el sexo del bebé, díganlo ustedes. Bueno, mirá qué interesante ese aporte. No es común. La verdad del cuerpo, entonces, no es ontológica, sino experiencial, existencial y simbólica. Lo vuelvo a decir. La verdad del cuerpo no es ontológica, sino experiencial, existencial y simbólica. Veamos ahora lo que pasa desde la mirada sociológica. Porque para quienes piensan que el transexualismo es un fenómeno de la cultura actual, esto es falso. Las identidades trans no son una novedad histórica. Existen registros en múltiples culturas, nativoamericanas, indias, polinesias, africanas. Lo que cambia en la modernidad tardía es la visibilización, la medicalización, la politización y la institucionalización de derechos y categorías. Nuevas formas o nuevos nombres para viejas cuestiones. El género como construcción social se reconfigura a medida que cambian las estructuras de poder y las formas de organización del imaginario colectivo. Hoy, la cuestión trans articula, como ya dije antes, tensiones políticas profundas.
Acá tenemos conservadurismo versus progresismo, esencialismo versus constructivismo, biología versus autopercepción, tradición versus transformación cultural. El discurso social oscila entre la protección, la patologización, la marginación, la romantización, el juicio, el rechazo. El gran otro contemporáneo, es decir, fragmentado, digital, hiperideologizado, no presenta un espacio estable para la inscripción del sujeto. El conflicto trans se inserta en la crisis general de la autoridad simbólica. Ya no hay un otro unificado que garantice verdad, género o identidad. Insisto, unan esto a lo que vimos la semana pasada, que esta es la gran pretensión o el discurso, la narrativa que intentan vender este nuevo auge de las derechas, es decir, una supuesta verdad, una supuesta identidad y un supuesto retorno. Las redes sociales vienen a ser el nuevo otro. Funcionan como escenarios de reconocimiento y condena. La aprobación, los famosos likes, los seguidores, producen una nueva economía del deseo. El sujeto trans puede encontrar ahí validación, pero también violencia simbólica. De hecho, la encuentran de sobra. Las redes operan como un gran otro disperso, volátil y a veces despiadado. ¿Venimos bien hasta acá? Ustedes ya saben, dudas, preguntas, comentarios, para eso están los chats. ¿Cuál sería el papel del Estado? Bueno, en muchos países las leyes de identidad de género representan un avance del reconocimiento jurídico, pero también aparecen nuevos debates. ¿Alcanza el registro legal para garantizar la subjetividad? Perdón que... Ahí está. ¿La ley reconoce o produce identidades? ¿Qué pasa cuando la legitimación estatal entra en contradicción con el imaginario cultural? Y ahora vuelvo a lo psicoanalítico, como había prometido, porque para el psicoanálisis el cuerpo no es solo biología, es imaginario, la imagen del cuerpo, simbólico, los significantes de ese gran otro, es decir, la cultura, y real, también con mayúscula, que es el goce imposible de simbolizar, aquello para lo que las palabras no me alcanzan. El transexualismo moviliza estas tres dimensiones, desde el imaginario, el cuerpo percibido y deseado, desde el simbólico, el género y el nombre, desde el real, el goce que no encaja en el discurso. Lacan distingue entre las lógicas de la sexuación y la identidad. Y en este sentido, el sujeto trans no necesariamente modifica su lógica de goce. Lo que modifica es su inscripción simbólica y su relación imaginaria con el cuerpo. Pero en muchos casos, el goce sí cambia. El cuerpo intervenido inaugura nuevas posibilidades de satisfacción o bien de conflicto. Toda
demanda de transición incluye, explícitamente o no, una apelación al otro. De vuelta, reconoceme en lo que yo soy. Es este pedido de reconocimiento. Esto no implica dependencia patológica, sino que expresa la estructura misma del sujeto. Uno solo existe en tanto reconocido por el otro. Así funciona la idiosincrasia del deseo. Esto nos recorre a todos, independientemente de nuestra posición sexual. El transexualismo revela el carácter constitutivo de este lazo. Y donde, para coincidir como punto en común con la filosofía, el punto opaco es el real del cuerpo. ¿A qué voy con esto? Que aún con cirugías, hormonas y cambios estéticos, siempre va a quedar un resto. Algo que no se simboliza, algo que no encaja. Y este resto, lo vuelvo a decir, porque así funciona la lógica del deseo que nos recorre a todos, no es exclusivo de las personas trans. Es inherente a todo cuerpo hablante. Todos tenemos que aprender a que el deseo nunca va a dar una completitud absoluta, un goce total, un saber total. Siempre va a faltar. Y justamente de aprender a renunciar a eso depende nuestra salud psíquica. La experiencia trans, sin embargo, hace todavía como mucho más visible ese imposible de una manera más dramática. Literalmente lo corporizan. Y aquí la gran pregunta que todo trans, a mi criterio, debería hacerse antes de intervenirse es: ¿creo que transicionando lograré ese goce todo, esa completitud? Porque esta es la pregunta crucial, ya que si esa es la pretensión, está destinada al fracaso rotundo y a la enfermedad. La sanidad psíquica, lo vuelvo a decir, va a depender, por ende, de qué lado del goce yo me ubique. Y esto abre toda otra dimensión en la que tendré que hacer otra charla, otro vivo sobre las distintas formas de goce, pero para hacer hoy o ahora un breve resumen, voy a decir que básicamente tenemos un goce fálico que se relaciona con la ley y con el orden simbólico. Este es un goce que está atravesado por la castración y que está regulado por el deseo, es decir, esta cuestión de que oscilamos entre el goce y la renuncia. Y después tenemos un goce otro, de vuelta el otro con mayúscula, que está en la posición femenina. ¿Qué quiere decir esto? En el sentido que se caracteriza por ser ilimitado, indefinible y en la periferia de lo simbólico. Se expresa en la singularidad del cuerpo y el cuerpo en sí. Recuerden cuando hablábamos de que el deseo femenino es extravagante, es voraz, y donde el falo es el que viene a poner el límite para que esto no sea patológico, donde viene a poner la ley simbólica. Ahora, ¿por qué femenino? Porque no puede ser totalmente abarcado por el lenguaje o el falo. Es un goce que está del otro lado del falo.
a veces llamado goce del no todo, que se experimenta en el cuerpo, pero que no se puede localizar completamente ni expresar con palabras. Y no se confunde con el goce masculino. Es un goce que no se puede decir, aunque se sienta en el cuerpo. Bueno, ¿por qué se creen que las mujeres en general necesitan de las palabras o que hablan tanto? Se experimenta en el cuerpo, pero no está localizado en ninguna zona erógena particular. Se vive como si fuera una oleada, se expande por todo el cuerpo, a veces de forma discontinua, y se puede sentir como una oleada. Esto está más ligado a lo que se siente en el cuerpo, en la intersección de lo real y lo imaginario. Y tiene que ver con la sensación en el propio cuerpo. Se diferencia del placer por su carácter excesivo e incómodo, ya que puede ser una fuente de goce que se experimenta sin saber exactamente por qué. Tiene un aspecto de transgresión, a diferencia del placer que puede ser limitado por la ley. Este goce otro puede transfigurar o ir más allá de la ley simbólica. Esto todavía cobra más relevancia desde lo trans, que ya de por sí estamos hablando de algo transgresor. Transgresor, por supuesto, para la norma, ¿no? Volviendo a la sanidad psíquica, esto va a depender de la posición relativa frente al goce, como ya dije. El neurótico se ubica en el lugar de la falta del otro, haciendo que la demanda del otro sea el objeto de su deseo. ¿Qué quiere el otro de mí? La castración regula su deseo, lo que le permite un cierto goce a través del deseo. Insisto, esta pregunta que planteábamos desde lo filosófico, ¿qué quiere ese otro de mí? La gran pregunta. Porque el perverso, en cambio, se ubica en el lugar de objeto, como instrumento para el goce del otro. Esto, en otras palabras, quiere decir que el perverso se ofrece como el objeto que provoca el deseo del otro. Es decir, colma o llena la falta y se vuelve indispensable para el otro. No busca la aprobación del otro, sino que se pone en la posición de lo que el otro necesita para gozar. Si quieren saber más sobre esto, les sugiero ver la charla de estructuras, es decir, donde hablo concretamente de neurosis, perversión y psicosis, qué son, cómo funcionan y los mecanismos de defensa de cada uno. ¿Estamos? ¿Se entiende esta cuestión? ¿Dónde podemos ubicarnos? Porque esto, como dije, depende que estemos del lado de la salud o de la enfermedad. Ahora vamos a ver la dimensión espiritual, que generalmente, y más ligado a estos temas, no es algo de lo que se suele hablar. La espiritualidad, no importa si estamos hablando desde Oriente a Occidente, siempre problematizó la relación entre el cuerpo y el alma. En muchas tradiciones nos encontramos con que el alma no tiene género, que me parece la perspectiva más lógica, si hablamos de energía. En otras sí, el género es parte de su identidad profunda. La experiencia trans, por supuesto, reintroduce esta pregunta. ¿Es el alma la que dicta el género o es el cuerpo? Bueno,
Algunas interpretaciones sostienen que la identidad profunda es transgénero, fluida, por lo tanto no fija. Otras conciben la transición como un acto de alineación entre el ser interior y el cuerpo físico. Para muchas personas trans, la transición es vivida como un rito de muerte y renacimiento, que esto es real. Hay una muerte del antiguo yo, un tránsito por una suerte de limbo identitario y la emergencia de un nuevo ser o el nacimiento de un nuevo ser. Este proceso tiene resonancias con mitos iniciáticos, con viajes heroicos, con metamorfosis espirituales. Pensemos en Ovidio, en Hermes, en Tiresias, del que he hablado en otra charla, que podemos situar como el primer vidente transexual desde lo mitológico. Bueno, la transición puede ser vivida como un acto de verdad, como purificación o como liberación del alma de un cuerpo que no la representaba. Algunas corrientes místicas plantean que el género es maya. ¿Qué es maya? Ilusión. Es decir, una ilusión de la forma. Desde estas miradas, las experiencias trans revelan que la identidad no es fija, que el yo es impermanente y que el alma se expresa más allá del cuerpo. El transexualismo sería entonces una manifestación radical de la naturaleza fluida de la existencia, de esta permanente impermanencia. Pero también, por supuesto, existe el sufrimiento, porque la disforia de género puede vivirse como un desgarramiento entre el espíritu y la materia. La transición en su dimensión espiritual se puede leer como un intento de sanar esa fractura, como un camino de integración interior. Entonces, veamos las contradicciones, las tensiones de vuelta y preguntas que podemos dejar abiertas. ¿Es la identidad esencial o es una construcción simbólica? Bueno, este debate trans oscila entre dos polos. Tenemos un esencialismo subjetivo, es decir, soy lo que soy más allá del cuerpo, y un constructivismo, es decir, soy lo que el lenguaje y la cultura permiten que sea. Ambas posiciones son insuficientes si se toman de manera aislada. La subjetividad trans se sitúa en un punto de tensión entre interioridad, lenguaje, deseo y cuerpo. La transición puede liberar al sujeto de una norma opresiva, pero también lo puede someter a otras. Estándares corporales, estéticas de género rígidas, expectativas sociales. Entonces, yo pregunto, ¿cambiar el cuerpo o cambiar el simbolismo del sexo? ¿La solución es transformar el cuerpo o transformar la estructura simbólica que determina qué significa ser hombre o ser mujer? La tensión entre intervención corporal y transformación cultural atraviesa todo el debate contemporáneo. La experiencia trans se puede entender como un empuje hacia el goce del otro
o hacia el goce otro del que hablé hace un ratito, un goce radicalmente femenino. Esto puede llevar a la persona trans a sentir que su identidad como hombre o mujer está inscrita en su cuerpo. La persona trans vive lo que en términos de mecanismo defensivo lacaniano es una forclusión de la categoría de género del cuerpo biológico. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede inscribir su identidad de género en el cuerpo que le ha sido dado. Al intervenirse, lo que hace es un acto que le permite autodeterminarse, dar sentido a un cuerpo que ya no sienta como equivocado. Esto, por supuesto, también lo podemos analizar como un síntoma de la época, porque el incremento de visibilidad trans coincide con la caída del gran otro. La transición la podemos ver como síntoma de una época donde el significante hombre y mujer ya no se sostienen en una autoridad simbólica estable. El sujeto tiene que inventar soluciones singulares para su goce y su identidad. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Veámoslo desde lo karmático, que creo que también puede ser interesante. ¿Por qué? Porque la dimensión kármica introduce un plano de análisis no reductible, la psicología, la filosofía, la sociología, como ya venimos viendo, sino ligado a tradiciones espirituales orientales, esotéricas y metafísicas, que entienden la vida como un proceso continuo de aprendizaje, corrección y evolución. El karma, siempre entendido, esto lo voy a decir 1000 veces, siempre entendido no como castigo, sino como ley de causalidad moral y espiritual, como equilibrio, plantea que la identidad encarnada de un sujeto en una vida es el resultado parcial y siempre abierto de procesos iniciados en existencias anteriores. Desde esta óptica, la experiencia trans adquiere una profundidad que excede la biografía individual y se inscribe en un campo más amplio de continuidad del alma. Hay muchas tradiciones espirituales, particularmente en el hinduismo, el budismo tibetano y ciertas corrientes herméticas, donde el alma no tiene un género fijo. El género sería un traje que el alma usa para aprender determinadas lecciones en la materia. Si lo vemos así, la experiencia trans podría interpretarse como una expresión de una continuidad identitaria previa. Un alma que ha habitado múltiples géneros a lo largo de sus ciclos de reencarnación puede experimentar desde ese lugar una memoria profunda, no consciente pero vibracional, de identidades previas que buscan actualizarse en el presente. Desde esta concepción, la disonancia entre cuerpo biológico y vivencia íntima de género no sería ni un error ni una anomalía, sino un desajuste entre el aprendizaje kármico en curso y la configuración material elegida para esta vida. Carla, en vidas anteriores podemos ser hombre o mujer. Sí, desde esta postura, total, hombre, mujer y matices. Muchos, miles de matices.
Entonces, el deseo de transición podría funcionar como la manifestación de una identidad espiritual que busca alinearse con su trayectoria más amplia. El karma también puede entenderse como la tendencia a repetir patrones no resueltos de una vida a otra hasta que los logremos integrar. Así que la experiencia trans la podríamos leer como o bien la repetición de un conflicto con el cuerpo que no logramos resolver en existencias anteriores, un intento de reparación espiritual o una búsqueda de integración de polaridades internas. Jung esto lo vería como la integración de ánima y animus. Ana María, yo lo que estoy pensando es cuándo se inicia, cómo se manifiesta y cómo se orienta. Bueno, cuando se inicia, esto es singular. Hay casos que son por ahí muy jovencitos, se va manifestando gradualmente, a veces no tanto, pero como todo, para diferenciar justamente de lo que se pueda tratar de un momento a que sea algo más consistente, hay que dar tiempo, hay que dar proceso. Nunca tomar, esto aplica para todo, nunca tomar decisiones rápidas, precipitadas, mucho menos cuando todavía hay una personita que se está constituyendo. ¿Y cómo se orienta? Acompañando, acompañando, amando, hablando, informando. Presencia, una presencia atenta, acompañando esa consistencia del deseo, porque si esto es un deseo, va a ser consistente, no va a ser una cuestión de un día. Acá está el tema. Vos hablás del hecho, el tema es el proceso. A ver, me perdí ahí. ¿Cómo sería esto? Bueno, el proceso es justamente acompañar todo ese proceso, sí, puede durar años. Acompañar es esto, desde la presencia amorosa, el estar, básicamente es eso. El estar, el poder hablar, el que esto no sea un tema tabú, el poder ayudar. Entonces, volviendo a esta cuestión de la integración espiritual, la transición puede funcionar como un acto de reequilibrio de energías internas, tanto masculinas o femeninas en el sentido simbólico, que desde ciertas tradiciones, Ana, hablo de la autopercepción. Bueno, es que esto es escuchando, permitiendo que esa persona justamente se pueda expresar, a ver qué es lo que le está pasando, cómo se autopercibe. Por supuesto, una terapia va a ayudar muchísimo. Desde ese lugar sería la orientación, la mejor orientación. Esto un hilo con lo que hemos hablado de... Hay otra charla que justamente sobre todo lo que es la identidad de género. Pero bueno, básicamente se trata de esto, de poder validar, alojar, nunca negar, nunca invalidar, nunca juzgar.
desde ese lugar, desde esos lugares, a ver, todo va a estar bien. Entonces, estas tradiciones que hablan de una armonización para avanzar en ese camino de conciencia, desde ese punto la transición no sería una ruptura, sino un proceso de armonización kármica. Las redes influyen por imitación, ojo con esto. Sí. Bueno, por eso. A ver, claro que si estamos hablando de niños y adolescentes, nunca es sencillo, porque lo que hay que dar lugar ahí es proceso, precisamente. Y no que sea justamente un tema imitativo o, no sé, transgresor. Pero ahí es donde hay que tener una escucha atenta, permitir la frustración, permitir espacios donde esto pueda trabajarse terapéuticamente, etc. Esto es desde muy pequeño, su autoconocimiento y el acompañamiento de las personas. Exacto, exactamente. Sí, te diría desde que empiezan a hablar. Pero esto, sacando la cuestión trans, que puede ser hoy un tema muy ríspido para algunos, independientemente de la orientación que elijan, o sea, cualquier orientación que elijan o que se vaya manifestando, necesita autoconocimiento y acompañamiento. Porque cualquier elección está justamente influenciada por ese autoconocimiento y acompañamiento. Entonces, que la que sea, cualquiera sea, esté convenientemente acompañada, alojada, amada y desde el autoconocimiento. No importa hetero, homo o la que sea. Porque así es como se va a vivir luego, independientemente de cuál sea. Por supuesto que lo heteronormativo, por una cuestión mayoritaria, sigue siendo la más aceptada y esperable para muchos. Aprendizaje. Entonces, el sujeto, pensemos que encarna, además de su propio karma, el karma no resuelto del linaje. Entonces, si lo miramos así, las vivencias trans podrían inscribirse como la expresión de lealtades invisibles hacia antepasados que vivieron conflictos identitarios o sexuales no elaborados y traumas de género reprimidos en generaciones anteriores. Además de patrones de ocultamiento, prohibición o violencia sobre la sexualidad que buscan liberarse en un descendiente. Bueno, acá tenés las consecuencias, Ana, si lo miramos desde la cuestión kármica. El cuerpo trans podría convertirse así en un cuerpo kármico, es decir, un cuerpo que manifiesta, revela y transforma las cargas ancestrales. La transición sería una operación espiritual y transgeneracional que busca desarmar estructuras heredadas y liberar el flujo vital del linaje. Acuérdense que el karma no implica determinismo, es una trama de causas condicionantes, pero abiertas a la libertad del sujeto. Si no, también vean las charlas que hemos tenido sobre karma.
Tampoco las personas de crianza deben determinar el resultado durante el proceso. Hay, como vos decís, acompañar sin influencia. Exacto. Sí, 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 no manipular en esto. Ay, bueno, pero ¿por qué mejor no pensás en ser hetero que la vas a tener más fácil? No, no. Pero esto independientemente de la sexualidad. Lo que pasa acá estamos hablando de un tema tabú todavía. Pensemos en una vocación, no sé, un chico que quiera ser bailarín, qué sé yo, y se lo esté tratando de manipular para llevarlo hacia otro lado o hacia nuestro deseo. No va a salir bien. Las experiencias trans muestran esta tensión entre el destino y la elección. Siempre volvemos a lo mismo. Fíjense que hablamos de mitos, es el destino frente a la elección. Hablemos de, hablemos de lo que hablemos, terminamos en lo mismo. Por un lado, el sujeto parece empujado por una fuerza interior, una verdad de sí, que excede la voluntad racional. Por otro, la transición es un acto radical de libertad. Desde la dimensión kármica podríamos decir que la experiencia trans revela el punto exacto donde el alma lucha por actualizar su destino, pero al mismo tiempo requiere un acto de libertad para completarlo. No es la sumisión a un karma fijo, sino la creación activa de un camino espiritual. Es muy delicado criar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Ana? Carla, el trans sufre por la falta del deseo del reconocimiento del otro. Exacto, excelente. Tal cual. ¿Y qué es lo que pide? Reconoceme. Reconoceme como quiero ser, quiero verme y quiero nombrarme, ni más ni menos. Por eso es tan complejo el tema. Esto que dije hace un ratito, el karma es abierto. Es decir, nosotros podemos tener, para hacerlo fácil, pruebas que nos venimos llevando, materias pendientes, pero eso no quiere decir que las podamos reescribir o hasta no pasar si es que antes nos aprendemos la lección. No es algo, es decir, una sentencia inevitable. Entonces, muchos sistemas espirituales trabajan con la idea de polaridades, yin y yang, masculino-femenino, solar-lunar. El equilibrio de estas polaridades es considerado un signo de avance en el camino del alma. En este sentido, las identidades trans podrían expresar una sensibilidad kármica particular, la capacidad de percibir y encarnar la fluidez de las energías internas o incluso la misión espiritual de integrar aquello que la cultura ha separado. Desde este punto de vista, la transición, ya sea física, simbólica o performativa, puede funcionar como un acto alquímico, una transmutación, bien digo, espiritual, en la cual el sujeto unifica aspectos aparentemente contradictorios. Esta integración no es solo psicológica, sino kármica, afecta la evolución del alma en múltiples vidas. Y las tradiciones que trabajan con registros akáshicos o memorias sutiles sugieren que
ciertos sufrimientos psíquicos corresponden a choques entre configuraciones kármicas y estructuras materiales actuales. La disforia de género podría interpretarse en parte como un choque de este tipo. La tensión entre un trayecto del alma que trae memorias identitarias de vidas anteriores y un cuerpo que no coincide con ese registro interno. Si lo vemos así, el sufrimiento no es un castigo, de hecho nunca lo es, sino un indicador de un proceso de transformación profunda. La transición, entonces, podría ser una vía de resolución de ese choque, permitiendo una mayor coherencia entre el camino del alma y la vivencia encarnada. En este marco kármico, si volvemos a traer el concepto del gran otro, se amplía radicalmente. No se trata ya solo del orden simbólico social, sino también del orden cósmico, la ley espiritual, la memoria universal que guía las encarnaciones. La demanda, esto que decía Carla, del sujeto trans hacia ese gran otro, la podemos entender no solo como una petición de reconocimiento social, sino también como un llamado a la coherencia espiritual. Que el mundo reconozca lo que mi alma sabe. Acá le agregamos una dimensión más. No solo que ese otro me reconozca, sino que también reconozca lo que mi alma sabe. Y en este sentido, el gran otro no es únicamente el lenguaje, la cultura o la ley, sino también la estructura invisible que sostiene la evolución del alma a través de la historia kármica. ¿Estamos? Dudas, preguntas, ya saben. Bueno, como para ir redondeando, fíjense que este tema, lejos de reducirlo a un asunto identitario o médico, estamos hablando de un campo donde convergen algunos de los interrogantes más profundos sobre el ser humano, la relación entre el cuerpo y el lenguaje, la búsqueda de reconocimiento en ese gran otro, la performatividad del género, las mutaciones socioculturales, el sufrimiento subjetivo, la creación de nuevas formas de vida y la dimensión espiritual de la identidad. Voy a hacer un raconto de lo que fuimos viendo. Analizado desde el psicoanálisis, el fenómeno trans expone la fragilidad y la potencia del sujeto frente al otro. El deseo de ser nombrado correctamente, la lucha por un cuerpo habitable y la necesidad de una existencia reconocida. Desde la filosofía nos revela la historicidad y performatividad del género, así como la contingencia del cuerpo. Desde la sociología nos muestra las tensiones políticas y culturales que atraviesan las sociedades contemporáneas. Desde la espiritualidad nos abre preguntas sobre la naturaleza del alma, la identidad profunda y el significado trascendente de la transformación interior. Lejos de lo que siempre combato, simplificaciones y polarizaciones, la experiencia trans nos exige una ética del respeto por la singularidad y una comprensión profunda de la complejidad humana. Allí donde el gran otro ya no garantiza la verdad, cada sujeto debe inventar la forma de habitar su cuerpo, su nombre y su destino. Solo en esa invención singular puede emerger una verdad subjetiva capaz de transformar el sufrimiento en un camino, el cuerpo en símbolo y la identidad en obra viva.
Y preguntas que todo sujeto debe hacerse, que aquí circunscribo a quien esté pensando en transicionar o ya lo haya hecho, porque esto nos da la pauta de nuestra salud psíquica. Todo lo demás es secundario. Las vuelvo a nombrar. Creo que transicionando lograré ese goce todo, esa completitud. De esta respuesta, como ya he dicho antes, se desprende la posición frente al goce. En tanto neurótica, esto es regulada por la castración, es decir, acepto la renuncia, soy capaz de asumir la falta y sobrellevarla, o perversa, no acepto la falta y la transgredo, creo ser lo que el otro necesita para gozar. Y este debate entre el esencialismo subjetivo y el constructivismo social. ¿Soy más allá del otro o soy lo que el otro hace y desea de mí? Carla, esa verdad subjetiva nos libera. Sí, total, que es la única que tenemos aparte. ¿Está? Y justamente nuestra supervivencia como especie depende del respeto de esa verdad subjetiva de cada quien. Ni más ni menos. Porque todos los conflictos a todo nivel que estamos viviendo pasan justamente por tratar de imponer una supuesta verdad objetiva que, lamento decir que la objetividad no existe, pero pretendiendo justamente levantar una bandera de una supuesta verdad objetiva para aplastar toda verdad subjetiva. ¿Está? Bueno, muchísimas gracias, Carla, Ana. Gracias, bueno, también a toda la gente acá por TikTok. Y nos estaremos viendo la próxima semana en el mismo horario con otra temática. Ustedes ya saben, igual dejen consultas, dudas, preguntas, propuestas, temas que les interesen. Bueno, lo que ustedes quieran, no importa que no sea, que quede a destiempo, yo lo levanto y lo retomamos. Bueno, nos veremos la semana que viene. Muchísimas gracias. Chau, chau.